Sí, señor. Con la autorización de ustedes, ya iniciamos entonces el proceso de grabación de este CIPAS. Nuevamente, muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias por estar aquí presentes. Varias cosas que es importante que vamos a tener aquí en cuenta es, uno, el CIPAS que vamos a manejar en este momento es de amortización de cuota fija con abono extraordinario. Si ustedes se dieron cuenta, en la plantilla, la que ustedes están resolviendo para esta tarea 3, que el entregable es ahorita el 30 de octubre y ya la próxima semana, a más tardar el jueves, tienen plazo para solicitar retroalimentación. Esta plantilla no tiene esta, esta hoja de decisión con respecto a abono extra en una tabla de amortización, ¿sí? Junto con el director del curso, por supuesto, se tomó la decisión de poderles entregar a ustedes este CIPAS. De hecho, varios tutores también estamos orientando este mismo CIPAS a modo de conocimiento adicional que es importante que ustedes lo tengan para su desarrollo profesional. Entonces, importantísimo que tengan esa claridad. Este CIPAS no está para el desarrollo de la tarea, o sea, el tema como tal de este CIPAS, perdón, no está para el desarrollo de la tarea 3 que están haciendo en este momento, sino que sí es un tema importantísimo que ustedes lo aprendan para su desarrollo profesional. ¿Listo? Entonces, partiendo de esta premisa, voy a iniciar entonces aquí con una presentación. Me dicen, por favor, si están viendo ya mi pantalla. Me confirman, por favor, apenas la vean. Listo, profe, ya se ven. Ok, gracias. Listo, entonces empezamos. Primero, vamos a iniciar entonces con el tema de amortización. Para ustedes, ¿qué es amortizar? ¿Quién me dice qué es amortización? ¿Qué es amortizar? ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? ¿Sí me están escuchando bien? ¿Aló, aló? Ok, Esteban, me dices que sí. Esteban, cuéntanos, tú que nos estás escuchando, para ti, ¿qué es amortizar? María Victoria, José Jairo, Valentina, Idier. Por favor, necesitamos hacer muy participativa esta sesión. No exactamente, tú dices que acabar una deuda, no. ¿Qué es? ¿Qué es como tal amortizar? Valentina, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar. Cuando nosotros Proceso hablamos de, mediante cuál Es, la deuda, ¿cómo Valentina, perdón? proceso mediante el cual se va cancelando una deuda. Exactamente, o sea, es ese proceso, no es la anulación o la cancelación definitiva de la deuda, sino efectivamente ese proceso, ese paso a paso para yo ir. Por eso el término amortizar, para yo ir amortizando, para yo ir pagando periódicamente esa deuda. Son las cuotas que efectivamente voy a pagar. Entonces, si yo solicito un crédito y me lo entregan a 12 meses, me entregan una proyección de pagos mes por mes que tengo que pagar. Y en ese mes, lo que tengo que pagar, voy a tener claro que voy a pagar a capital, que voy a pagar a intereses, que voy a pagar a seguros y eso es a lo que se le denomina amortizar. Es esa secuencia del pago de la deuda que yo estoy realizando. Por aquí nos dice María Victoria,
pagar al prestamista por medio de plazos el dinero que nos prestaron. Exactamente. Entonces, continuamos acá. La tabla de amortización, eso es en cuanto a amortizar. Y cuando hablamos de tabla de amortización, es ya donde visualmente yo puedo visualizar ese proceso, por así decirlo. Es donde se muestra el calendario de pagos, es decir, el abono a capital principal, los intereses y obviamente también se incluye todo el tema que tiene que ver con los seguros, que se tiene que afrontar al concederse un préstamo. Hacemos entonces referencia a que el cuadro o la tabla de amortización es un resumen de todos los pagos que tiene que realizar el prestatario, o sea, la persona que está disfrutando ese préstamo durante la vida del mismo. Por ejemplo, en el cuadro estará cuánto tendremos que pagar de intereses, de devolución del capital principal y cuál es la deuda pendiente en cada periodo. De esta forma, podemos saber cuánto pagaremos, por ejemplo, en el mes 12 o en el quinto mes del año 4. Los abonos extraordinarios son aquellos pagos adicionales a las cuotas pactadas que deben ser un valor superior al de la cuota y esto permite mejorar el flujo efectivo mensual al programarse con unos abonos extra en determinados periodos de tiempo. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando nosotros ya tenemos claro lo que es amortizar, lo que es una tabla de amortización, pero ahí también nos están definiendo el abono extraordinario. Como su nombre lo indica, al hablar de extraordinario, es un pago adicional que yo hago al que ya esté pactado. Aquí hay diferentes tipos de abonos extraordinarios. Entonces, voy a abrir un paréntesis grande porque es importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Hay un tipo de abono extraordinario que es cuando yo como persona natural solicito, por ejemplo, un crédito de 5 millones de pesos para comprarme el último iPhone que vale 9 millones de pesos, pero yo tengo ahorrados los otros 4 millones de pesos. Solicité un crédito de los 5 millones, me compré el teléfono, pero resulta que en este mes me fue muy bien en el trabajo y me dieron una bonificación adicional. Entonces cogí esa bonificación y ahí la guardé. Y cuando llegó mitad de año, o ahorita, por ejemplo, que llega diciembre, me va a llegar la prima de servicios porque soy empleado. Entonces, al llegarme la prima de servicios, cojo y lo junté con esta bonificación que muy juiciosamente la guardé y me fui para el banco, pagué primero la cuota y con esta otra ahorrito que yo tenía, hice un abono extraordinario a capital. Y resulta que a los 3 meses nuevamente hice otro abono. Y al mes me resultó una plática, fui e hice también otro abono adicional. Esos son tipos de abonos que yo hago como persona natural, donde en cualquier momento simplemente voy y hago dichos abonos extraordinarios con la finalidad de disminuir la deuda y pagarla de una manera mucho más rápida a la que inicialmente se había pactado. Esa es una. La segunda es ya hablando de persona jurídica, o sea, ya a nivel empresarial. En una empresa, cuando solicita un crédito empresarial, por eso se llama así, como soy empresa, pido un crédito, se llama crédito empresarial. Ahí no es tan así de que la empresa fue e hizo un abono en un mes, luego fue e hizo otro abono a los 2 meses. Se comporta muy diferente, porque resulta que cuando una empresa solicita un crédito empresarial, inicialmente hay todo un estudio financiero que tiene que hacer efectivamente el área financiera de la empresa junto con la gerencia para poder identificar claramente hasta dónde yo como empresa me puedo endeudar, cuál es mi flujo efectivo para yo identificar cuánto me puedo endeudar. Y si yo necesito más de ese dinero, tener la claridad, ese dinero adicional que voy a necesitar, que no estoy en este momento en condiciones de pagar cuota a esa parte, en qué momentos sí puedo ir haciendo pagos a esa parte de ese dinero. Y ahí es donde junto con el banco estructuramos efectivamente opciones para yo como empresa pagarle siempre una cuota fija mensual al banco
y periódicamente, pero en periodos iguales, por ejemplo, periodos anuales o cada 6 meses o cada 12 meses, voy a hacerle un pago extra con respecto a ese pedazo que me falta todavía por pagarle al banco, ¿sí? Fíjense en ahí la gran diferencia. Ahí hay una estructura muy diferente y una planificación muy diferente. Cuando lo hago como persona natural, pues de pronto en mi cabeza tengo planificado cada 6 meses, con la prima de servicios voy a hago un abono extra, pero por ahí me van resultando otros ahorritos y aprovecho y también hago esos otros abonos. Una empresa no puede hacer eso. Con la empresa tiene que estar bien estructurado cuánto lo voy a pagar mensualmente y realmente en qué momentos le voy a hacer esos abonos extraordinarios y de qué monto lo voy a hacer dichos abonos, ¿sí? En este momento, en esta actividad, entonces, en este CIPAS, vamos es a concentrarnos en esa segunda parte, es decir, lo que corresponde a la parte empresarial, un crédito empresarial. ¿Por qué voy a concentrarme ahí y no en un crédito personal? Porque ustedes van a ser futuros profesionales donde en sus empresas, si ustedes van a manejar los recursos de sus empresas, pues tienen que saber manejar efectivamente eso. Ya la parte personal, con el día a día en el aprendizaje, ustedes ya van a ir aprendiendo cómo hago un abono extra cuando yo como persona natural hago un crédito. Pero aquí lo que nos atiene y lo que nos importa más, sin dejar de un lado, por supuesto, lo otro, pero lo que nos importa más es como futuros profesionales voy a manejar los recursos de una empresa, entonces lo que debo tener en cuenta si requiero realizar un crédito empresarial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, No, señor. señor. Bueno, gracias. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una tabla de amortización donde tenemos un préstamo de 50 millones, ¿sí? Pero resulta que de este préstamo yo no voy a estar en capacidad de pagar una cuota correspondiente al valor total de los 50 millones de pesos. Yo tengo que identificar realmente cuánto es lo que le podemos estar pagando como tal al banco. En esta tabla, aquí es donde evidenciamos, por ejemplo, que vamos a realizar unos abonos extras en 3 periodos diferentes, en el mes 12, en el mes 24 y en el mes 36, de tal manera que me permita pagar este dinero como abonos extra y pagar este dinero sobre cuotas fijas desde el primer mes, ¿sí? Y la tabla de amortización nos indica el número de las cuotas, el valor de la cuota, el valor de los intereses, lo que abono a capital, que es la cuota menos los intereses, los pagos extras que para este efecto están anuales y cuál sería mi nuevo saldo. Y el nuevo saldo, recuerden que es el valor de la cuota menos lo que realmente estoy abonando a capital, es lo que me da mi nuevo saldo. Y aquí me está dando la información periódicamente. Fíjense que todos los meses pago la misma cuota, pero cada 12 meses hago unos pagos extraordinarios, lo que me permite aquí reducir de manera inmediata el valor de la deuda, ¿sí? Este es otro tipo de amortización, donde yo coordino, digamos, con el banco o planifico con el banco que lo voy a hacer unos pagos anuales en el primer año de 5 millones, en este de 8 y en este 10 millones de pesos, pero cuyos pagos me van a afectar positivamente de manera directa al saldo que yo estoy trayendo. Hay otro tipo de tabla de amortización que es el que más se utiliza a nivel empresarial, que es sobre el cual vamos a hacer ahorita el ejercicio práctico, y es donde cuando yo hago aquí este pago, aquí este saldo no se siente tan fuerte como tal la diferencia. Entonces ya vamos a mirarlo con el ejercicio práctico. ¿Aquí tienen ustedes alguna pregunta hasta acá?
No, señor. No, señor. Ok, gracias por confirmar. Listo, y aquí tenemos entonces. ¿Siguen viendo mi tabla? Mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces vamos a mirar. Aquí tenemos un ejercicio donde nos dice que vamos a pagar una cuota fija bimestral vencida correspondiente al 1% del valor del préstamo a un plazo de 14 años y el excedente se amortizará en 7 cuotas uniformes. Entonces me dicen que el crédito es de 50 millones de pesos, ahí lo tenemos. Para este caso vamos a tomar una tasa periódica del 2%. Y aquí vamos a hablar de un plazo de 84 periodos. ¿Quién me dice si estamos hablando de 14 años? Porque aquí está un plazo de 84 periodos. ¿Quién me dice por qué? Porque es bimestral vencida. Exactamente, porque es bimestral. Y si hablamos de 14 años, es el equivalente a 84 bimestres, ¿sí? 14 años, ¿cuántos meses son? Pues simplemente cojo 14, lo multiplico por 12 y eso nos da 168. Pero como es bimestral, entonces aquí no sería 168, sino 84. Lo dimos ahí entre dos, nos da el 84. La cuota mensual, ¿qué nos dice? Nos dice que la cuota fija bimestral, perdón, aquí está como término mensual, pero realmente para el efecto del ejercicio es bimestral. Aquí sería más bien la cuota periódica, pero no me deja cambiar porque está protegido. La cuota periódica me dice que es el 1% del valor de préstamo. Ah, bueno, entonces yo tomo aquí este y lo multiplicamos por el 1%. ¿Está bien el tamaño de la pantalla o la amplío? Démosla ahí mientras Profe, tanto. ¿lo puede ampliar un poquito? Qué pena. Listo. Así está bien, profe. Ahí se ve ya mejor. Sí, señor. Ahí Ok, está mejor, sí. gracias. Gracias. Ahora, ¿qué nos dicen acá? Nos dicen que aquí tengo que hallar la cuota normal. Y la cuota normal, aquí tengo una cuota mensual que son los 500.000 pesos. Pero aquí necesitamos hallar esta otra periódica. Entonces nos guiamos aquí con la fórmula, recuerden los juegos de paréntesis, donde nos dicen que es, tomo la cuota mensual, que es esta, ¿sí? La voy a multiplicar por 1 más i, 1, o sea, la unidad más la tasa periódica que es esta, la vamos a elevar a la n, que es este plazo que tenemos acá, que está ubicado en H8. La elevamos ahí y le restamos 1. Pero todo este resultado, les voy a abrir aquí un paréntesis y lo cierro acá. Necesitamos dividirlo entre ¿qué? Entre esta otra operación que está como denominador. Entonces abrimos paréntesis, la unidad más, por favor, me colaboran con el micrófono. La tasa periódica, lo mismo, elevado al plazo que está en H8, multiplicado por la tasa. Y esto es toda una sola operación como denominador. Listo. Y ahí tenemos entonces ese otro valor. Pagamos una cuota mensual, pero resulta que estos 50 millones de pesos voy a pagar primero cuotas sobre estos 20.262.758. ¿A qué tasa efectiva? Díganme ustedes cuál es la fórmula de la tasa para allá la tasa efectiva. ¿Quién me dice cuál es la fórmula? Chicos, estén ahí muy atentos porque esos son temas que ya vienen viendo desde la tarea anterior. Recuerden que para allá la tasa efectiva tengo 1 más la tasa periódica
Elevado a al la... plazo menos 1. Sí, exactamente. Elevado al plazo menos 1. Y tenemos la tasa efectiva, perdón, aquí qué pasó, elevado al plazo menos 1. Estando una tasa muy alta, 1 más, perdón, que aquí puse, sí, ahí está, la tasa periódica es H7, 1 más I, elevado al plazo que está en H8, y le restamos 1. Pero me está dando una tasa demasiado alta. Permítanme un segundo. Perdón que aquí ya identifiqué qué fue lo que pasó. Aquí este plazo no podemos elevarlo a este n como tal, porque estamos hablando de que voy a hallar una tasa periódica ¿qué? Anual, partiendo de una tasa que es ¿qué? Mensual. Como voy a hallar, partiendo de una tasa mensual, voy a hallar la tasa de un año, ¿cuántos meses tiene un año? 12. 12. Entonces aquí lo elevamos, el plazo, aquí lo elevamos es a la 12, para que lo tengan aquí muy presente, ¿sí? ¿Se vieron por qué en este caso no utilizamos n, sino directamente el 12? Porque estamos hallando una tasa efectiva anual partiendo de una tasa periódica mensual. ¿Cuántos meses? Porque es periódica mensual. ¿Cuántos meses tiene un año? Porque voy a hallar la anual, 12. Entonces aquí es donde lo elevamos a la 12. Listo. Ahora, el saldo del abono extra. Entonces, el saldo es tomar este capital inicial, la deuda inicial, y lo voy a restar esta parte de la deuda que voy a pagar. Lo que quiere decir que estos 29.737.242 es lo que tengo que hacer en abonos extra. ¿Sí? ¿Cómo vamos ahí? Número de abonos extra. ¿Qué me dice el ejercicio? ¿Alguien recuerda qué decía aquí el ejercicio en la parte superior? En la parte superior que íbamos a hacer 7 abonos. Entonces ahí colocamos el 7, lo que nos indique cuántos abonos extras vamos a hacer. Y de cuánto va a ser entonces este pago de abono extra en cada periodo, es decir, 7 pagos de este valor que van a estar acá. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esta fórmula para los abonos extras, donde tenemos que es igual a ¿qué? Al saldo de abono extra, que es este que tenemos acá, multiplicado por. Entonces vuelve y juega aquí con los juegos de paréntesis. La unidad más la tasa efectiva anual. ¿Quién me dice acá por qué no utilizo la tasa periódica sino la tasa efectiva anual? ¿Quién me dice por qué? Porque aquí en este abono extraordinario voy a utilizar la tasa anual y no la tasa periódica. ¿Nadie? Bueno, entonces les cuento. Porque resulta que estamos hablando de que estas cuotas son anuales. Como es una única cuota cada año, la tasa efectivamente es la que corresponde al año, porque tengo que ligar directamente el único abono que hago anual con la tasa que es anual. Por eso aquí es donde utilizo la tasa efectiva anual. Eso lo vamos a elevar ¿a qué? Aquí lo vamos a elevar
al número de abonos extras que se encuentra en H13. Y al mismo tiempo vamos a multiplicarlo nuevamente por la tasa efectiva anual. Pero eso es solamente el numerador. Entonces encerramos todo el numerador y vamos a decirle que lo divida entre el denominador. Tenemos entonces la unidad que le sumamos nuevamente la tasa efectiva que la vamos a elevar al número de abonos extras y que le vamos a restar la unidad. Y como todo esto es el denominador, entonces tomamos aquí y encerramos todo el denominador. Listo. Entonces ahí nos dice que los abonos extraordinarios son de 9.841.000 pesos. Ahora ustedes me dirán, profe, pero ¿cómo así que 9.841.000 si son 7 abonos? Si multiplicamos entonces estamos hablando de casi 10 millones y si multiplicamos por 7 son 70 millones y el saldo que estoy adeudando son solamente un poco menos de 30 millones. ¿Quién me dice por qué? Y en la misma fórmula ahí lo identificamos el por qué. ¿Quién me dice por qué quedan esos abonos tan altos? Porque si lo que quedo debiendo para abonos son casi 30 millones, voy a resultar pagando casi 70 millones. Por el tiempo del crédito. ¿Pero por qué exactamente? ¿Qué pasa ahí con el crédito? Efectivamente porque es un crédito, pero ¿por qué se me está elevando a este valor? Porque aquí, en este abono, está sumado capital más los intereses. Por eso les dije, en la misma fórmula lo identificamos. Fíjense que ahí yo estoy incluyéndole la tasa anual. Como es un abono cada año, entonces tengo que aplicarle la tasa anual. Y esos intereses lo debo sumar a lo que lo voy a abonar a capital. Por eso es que se me sube aquí tanto la deuda. Por eso es que cuando nosotros solicitemos un crédito, ya sea a título personal o a título de empresa, tengan presente que los intereses es lo que hace elevar el valor de las cuotas. Dos, que en los primeros periodos es donde se abona más a intereses que a capital. Por eso es que cuando nosotros vayamos a hacer abonos extraordinarios, ya digamos mirándolo a título personal, hay que hacerlos durante los primeros años que tengamos la deuda, porque en esos primeros años es donde más estoy pagando intereses que abonando a capital. Por ejemplo, un crédito de consumo a 5 o 7 años, un crédito de vehículo a 7 o 10 años, un crédito hipotecario a 10, 15, 20 o 30 años. Entonces eso es importantísimo que efectivamente ustedes tengan en cuenta esto. Listo, ya teniendo entonces esta información, vamos a proceder acá. Vamos a encontrar dos tipos de tabla. Una tabla donde está completa de los abonos normales con los abonos extra, pero vamos a tener que utilizar otras dos tablas adicionales, perdón, aquí. Esas otras dos tablas adicionales, ¿por qué? Porque esta es donde debo armar una tabla de amortización exclusivamente para los abonos extraordinarios y aparte tengo que armar una tabla de amortización exclusivamente para la cuota normal. Entonces, si miramos, los abonos extraordinarios son ¿cuántas cuotas? Nos dijeron que 7, ¿cierto? Entonces aquí está el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están las 7 cuotas. ¿Cuál es el saldo inicial? Voy aquí a reducir un poco. ¿Quién me dice acá cuál es el saldo inicial? 50 millones. ¿Los 50 millones? Estamos hablando de los abonos extraordinarios. ¿Cuál es el saldo inicial que debo de esos abonos extra? 9.841.665.
No, no son los abonos todavía, es el saldo, o sea, la deuda inicial. Los ¿Cuán- 29 millones Exactamente, 737. fíjense que de los abonos extra, en total, yo estoy adeudando 29.737.242. Este es el valor que me traigo para acá. ¿Sí? Ahora, el valor de la cuota. Ahí sí, el valor de la cuota en los abonos extras son estos 9.841.665 que me traigo para acá. Los intereses, entonces, oído. Los intereses, recuerden que es tomar este saldo que tengo acá y lo voy a multiplicar por ¿cuánto? ¿Quién me dice? ¿Por cuánto? Por el interés anual. Recuerden que estamos hablando de los abonos extraordinarios y como estos van a ser anuales, entonces aquí por el interés anual. El abono, el abono real es este valor de cuota menos estos intereses. Fíjense en la primera cuota de ese abono extraordinario de 9.842.000, fíjense lo que apenas estoy realmente pagando a la deuda, 1.864.000. Lo que les comentaba ahora, al comienzo es más lo que se paga en intereses que lo que se está realmente abonando a capital. Y el saldo final, mi saldo final es este saldo inicial menos lo que realmente estoy abonando al capital. Y ahí lo tenemos. Ahora, este segundo periodo, ¿quién me dice cuál es ese saldo inicial del segundo periodo? Es el saldo final que El te saldo da. final del anterior periodo. Es correcto, el saldo final del anterior periodo. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya me puedo traer esta fórmula y arrastrarla, y aquí yo ya me puedo traer estas fórmulas y arrastrarlas. Aquí me está dando correcto. Ok, los ceros. Perdón, aquí. Recuerden que como la tasa de interés se mantiene, que es siempre este 26,82, esta celda debemos fijarla. Que está en H11. En los intereses, recuerden que debo fijar esta celda. ¿Y cómo la fijo? Con F4 en equipos de escritorio o función F4 en portátiles. Listo. Ahora sí me puedo traer esta fórmula para acá y ahora sí me puedo traer esta fórmula para acá. La cuota, recuerden que siempre es la misma. Agarramos esta cuota y la arrastramos. ¿Sí? Recuerden, el interés, la tasa es la misma, por ende la fijamos. La cuota es la misma, por ende también la fijamos. Siempre el abono extraordinario va a ser cada periodo de 9.842.000. Entonces, este H14 podríamos también fijarlo desde aquí, desde el comienzo. Lo fijamos con el signo pesos y ahí queda igual en todas. ¿Cómo identifico que efectivamente nos está quedando correcta? Aquí. Este es un tip súper importante. El último saldo final siempre tiene que dar cero. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ¿Aló? señor. Ok, gracias por confirmar. Ahora vamos para la tabla de amortización de la cuota normal. Aquí me dicen que son ¿cuántos periodos? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuántos bimestres son?
84. Recuerden que son Cuatro. 84 trimestres. Ahora, el saldo inicial. Este saldo inicial, recuerden aquí en la fórmula, que en las fórmulas que estuvimos trabajando, ese saldo inicial es ¿cuál? El ¿Cuál sería ese capital, saldo inicial? De las cuotas, de las otras cuotas normales. 50 20 millones. millones 600, 20 millones, 226. exactamente, los 20 millones que tenemos acá. ¿Sí? De esos 20 millones, ¿sí están viendo todos acá? De esos 20 millones de pesos, ustedes pueden observar, ¿sí están viendo todos? No, profe, ahí se salió. Aló. Ahí están viendo, ¿sí Sí, están ahí, Sí, viendo? señor. ahí ya. Sí, Ok. señor. De estos 20 millones de pesos, ¿por qué? Porque aquí no vienen estos 50 millones de pesos. Porque aquí yo ya estoy distribuyendo 29,737 en abonos extraordinarios y en la cuota normal, que es la de 500,000 pesos, es el otro saldo inicial que se debe, o sea, los 20,262,000. Los 50 millones son los que vienen ya acá en la tabla general. ¿Sí? Entonces tenemos acá saldo inicial. ¿Cuál es el valor de la cuota? El valor de la cuota, recuerden que son estos 500,000 pesos. Y la fijamos de una vez, porque es la misma cuota para todo. El interés es tomar el valor de este saldo inicial y lo multiplicamos por la tasa, pero ¿por cuál de estas dos tasas? ¿Por la efectiva anual o la periódica? Por la periódica. Exactamente, por la periódica. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos armando la tabla de amortización ya normal, la de los 84 periodos, por ende es la periódica y de una vez la fijamos. Ahí lo tenemos. ¿Cuánto es el abono? Recordemos que el abono es tomar el valor de la cuota y lo voy a restar los intereses, es lo que realmente estoy abonando a capital. Fíjense, de una cuota de 500,000, apenas estoy abonando un poco menos de 95,000. Y el saldo final es este saldo que estoy debiendo inicialmente, le resto lo que realmente estoy abonando a capital. Y fíjense que lo poquito que pude apenas abonar, por lo que les decía ahora, siempre estoy pagando más intereses al comienzo. Fíjense, por ejemplo, acá los intereses aumentan alto y lo que abono a capital es pequeño. Y al final es todo lo contrario, pago poquito en intereses y es donde empiezo a amortizar más a capital. Por eso es que un abono extraordinario, yo tengo que tender es a hacerlo en los primeros años, que es donde más estoy pagando intereses. Y aquí recuerden que el segundo periodo, el saldo inicial, es el saldo final del periodo anterior. Y ahí lo tenemos. Estas fórmulas las podemos jalar hasta acá y estas de una vez me las puedo llevar hasta el final. ¿Cuánto me tiene que dar al final? 0. Pero, Ahí está. Aquí tengo entonces ya armadas las dos tablas, donde yo ya puedo identificar que mensualmente tengo que pagarle a esa entidad 500,000 pesos, pero que cada año, o sea, cada 12 periodos, tengo que estarle pagando estos 9,841,665, que es el comportamiento ya de la tabla que nos arroja acá. Fíjense que aquí el saldo inicial es de 50 millones de pesos. Si yo borro todo esto y borro todo esto, voy a armar la tabla para esta primera. Mi saldo inicial son estos 50 millones de pesos. Y aquí lo traemos. La cuota, ¿cuál es el valor de la cuota? El valor de la cuota son estos 500,000 pesos de este primer periodo. Ese es el valor de la cuota.
¿Sí? Estos intereses son estos intereses que estoy pagando acá. Este abono es este abono que estoy haciendo acá. Y este saldo final es este saldo final que estoy haciendo acá. ¿Sí? ¿Sí se están dando cuenta de lo que estamos haciendo? Sí, señor. Listo. Si yo me traigo esta información de acá, fíjense que este saldo final me está teniendo en cuenta solamente este saldo de la cuota normal, pero yo tengo que tener en cuenta sobre los 50 millones de pesos. Todo sobre los 50 millones de pesos. Estos intereses deben ser sobre estos 50 millones de pesos, pero para esta primera parte de la tabla, donde pago 500.000 pesos, recuerden que son estos. Estos saldos que me va quedando, yo tengo aquí un saldo inicial y le resto lo que realmente estoy abonando. Esos son los saldos que efectivamente me va quedando. Y acá es donde yo me voy a traer lo que corresponde a estos periodos, que son los abonos extraordinarios. Aquí en este primer abono, ¿yo qué tengo que traerme? Yo aquí traigo una cuota que tengo que traerme de 9.841.000. Aquí tengo que traerme otra cuota, el valor de interés, que son los intereses que voy a pagar acá. Aquí un abono, que es el que realmente voy a pagar acá. Y un saldo final, que es el que voy a traer directamente de aquí atrás, restándolo efectivamente este otro abono que estoy haciendo. Y en cada periodo hacemos exactamente lo mismo. Él aquí ya nos va multiplicando, nos va sumando y nos va restando lo que corresponde efectivamente a los abonos que estamos realizando. Aquí ya yo me traigo los abonos, los saldos iniciales, me traigo efectivamente lo que corresponde a estos valores de cuotas, me traigo lo que debo pagar de intereses y me traigo lo que debo pagar, o más bien lo que debo abonar y lo que me va quedando de saldo final. ¿Por qué debo traerme ambos? Porque es que cuando yo estoy aquí en el periodo 12, yo tengo que pagar ambas cuotas. Es decir, aquí en este periodo, yo estoy pagando estos 9.841.000 que es el abono extra. Resulta que yo tengo que seguir pagando la parte normal. O sea que aquí yo tengo que sumarle la cuota del periodo ¿qué? Del periodo 12. Y esa es realmente la cuota que yo voy a pagar en este periodo. Este abono extra más la cuota normal que tengo que estar pagando. Aquí lo mismo, los intereses. Pago estos intereses, claro, pero resulta que también tengo que pagar lo que corresponde a los intereses normales en ese periodo que son estos 382 de acá. El abono, claro que estoy abonando, pero pues, ¿qué estoy abonando? Pues estoy abonando también lo que estoy abonando acá, pero resulta que allá, cuando estoy haciendo los pagos normales, en el periodo 12, también estoy haciendo un abono. Y ahí lo tenemos. Y mi saldo final, pues me tiene que coincidir también con el saldo final que me está dando acá, más el saldo final que me está dando aquí en el periodo 12. Y ahí lo tenemos.
Esto es efectivamente la manera en que nosotros tenemos que ir armando esto. Recuerden que aquí el saldo inicial es este saldo final que me va quedando acá. Ya lo movemos allá. El valor de la cuota, recuerden que son estos mismos 500.000 pesos. ¿Y qué tenemos que tener ahí en cuenta en esta cuota? Porque esta es la normal, que siempre se me van a mantener estos mismos 500.000 pesos. Entonces vamos a fijarlas. Aquí están los mismos 500.000 pesos. Ese valor de interés, jalamos los intereses, jalamos los abonos y jalamos el saldo final. Ahí está. Entonces fíjense que este saldo final, yo realmente estoy abonando. En el momento que entro y hago esta cuota, fíjense el abono que estoy haciendo. Ya no estoy haciendo un abono de 115.000, sino de 1.982.000. Pero esto es lo que yo les decía ahora. Este saldo final no se ve un valor tan significativo, no me disminuye tanto en la metodología que está utilizando efectivamente la empresa. Fíjense que 48, al hacer este pago de 10.341.000, pues lo que realmente estoy abonando hace que el nuevo saldo me baje a tan solo 46 millones, es decir, solamente estos casi 2 millones de pesos es lo que tengo acá. Y es exactamente lo mismo lo que se trabaja con cada una de estas. ¿Con qué finalidad? De poder ver, no así como está acá, en dos tablas separadas, sino de poderle mostrar a la empresa como banco, entregarle este resumen donde ya el banco puede identificar los valores totales mensuales de cuota, cuánto realmente está abonando, cuánto le está restando, le está quedando de saldo a capital, pero también va a poder identificar los momentos en que hace los pagos extra y cuáles son esos nuevos saldos que le queda. Esa es la finalidad de coger todas estas dos tablas y resumirlas en esta. Este es finalmente el entregable, esa amortización, esa proyección de pagos que se le estaría entregando a la entidad, a la empresa. Y el saldo siempre nos tiene que estar dando 0. Eso es básicamente lo que quería mostrarles con respecto a una tabla de amortización cuando la empresa requiere hacer abonos extra, porque su flujo efectivo no tiene la capacidad para pagar una única cuota desde el comienzo por el valor total de los 50 millones de pesos. ¿Sí me hago entender? ¿Aló? Sí, señor. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Aquí en el chat voy a colocarles en este momento, por favor, para que diligencien lo que corresponde a la asistencia, que la tengo por acá. Ahí envié la asistencia y voy a proceder también a colocarles el de la evaluación del CIPAS. Preguntas, aprovechen y pregunten, porque como les digo, lo que acabo de mostrarles, no está dentro de la plantilla que tienen que desarrollar de la actividad 3, pero sí está dentro de lo que ustedes tienen que hacer en la empresa como profesionales. Profe, Y yo eso tengo es una el pregunta. día a día de las empresas y uno también como persona natural, hacer abonos extras. Claro, cuéntame, sí, señor. ¿Cómo saco la cuota? Si tengo una cuota mensual
mensual a plazo de 8 años y tengo la tasa de interés. ¿Cómo hago para sacar la cuota inicial? Ok, aquí regreso. Aquí. Recuerden que lo que armamos efectivamente acá, cuando nosotros nos trajimos estas cuotas, ¿las trajimos de dónde? De las que efectivamente ya resolvimos acá. En este caso, este ejercicio nos está diciendo que la cuota es el 1% del valor adeudado a capital. Por eso multiplicamos el valor adeudado por el 1%. Pero fíjense que aquí en esta de abono extraordinario ya no lo hicimos con un porcentaje, sino ya utilizando efectivamente la fórmula para hallar una cuota de abono extraordinario, partiendo del conocimiento que tenemos de qué, del saldo que estamos adeudando de ese abono extra. Con esta fue con que se halló esa cuota. Es muy diferente a cuando nosotros hallamos el valor de una cuota cuando hacemos una tabla de amortización normalita. En una tabla de amortización normal, para hallar la cuota no es esta. Ya para hallar la cuota, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta el valor presente, tengo que tener en cuenta la tasa periódica y tengo que tener en cuenta el plazo. Estos tres datos son los únicos que tengo que tener en cuenta cuando es una amortización normal, es decir, sin abonos extra. Para que efectivamente el valor que me arroje de cuota sea sobre el valor total de la deuda, que serían, en este caso, estos 50 millones de pesos. ¿Sí? De hecho, sería esta. Esta es la que se utilizaría para hallar el valor de esa cuota normal en una tabla de amortización normal que no tiene abonos extras. Lo que les decía, tengo que tener en cuenta los tres valores: el capital, el interés y el plazo. ¿Sí? Y si fui claro ahí. Sí, Aló. profe, pero si me estaba mostrando algo en la pantalla, pues no se mira nada en la pantalla. Ah, ¿no estaban viendo la pantalla? No, no, señor. Ah, listo, qué pena. Y entonces vuelvo y retomo. Cuando nosotros estamos hallando los abonos extras, aquí nos están dando una cuota fija de un porcentaje con respecto a este valor a capital, que es el 1% que nos indica el ejercicio. Y aquí, con esta fórmula ahí abajo, estamos hallando el valor de la cuota de los abonos extraordinarios, donde yo tengo que tener en cuenta el saldo del abono extra, la tasa efectiva anual y el número de los abonos extra. Con esta hallo la cuota, pero de abonos extraordinarios. Si es una tabla de amortización normal, donde no hay abonos extras, sino que simplemente amortizo con una cuota fija durante todo el periodo, ahí ya procedo a utilizar la fórmula de la izquierda, donde yo entro a jugar con estos tres datos. Con el capital, que es este P del valor presente, o sea, la deuda, con la tasa de interés periódica, que es esta I, y con el plazo total, que es esta N. Aquí, ya con esta, es donde hallo, perdón, el valor de la cuota cuando es fija y se mantiene igual en todos los periodos y no hay abonos extra. ¿Sí? Ahora sí me hice entender. Aló, Didier. Sí, Aló. tutor. Está, Ok, Didier. está muy bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, no olviden, por favor, diligenciar la asistencia, diligenciar la parte de la evaluación. Mil bendiciones para todos y todas. Muchas gracias por haber estado presente. Muchas gracias por demostrar su interés para su desarrollo profesional y personal. Y que tengan entonces todos y todas un bendecido fin de semana. Muchas gracias, profe. Feliz tarde. Con mucho gusto. Gracias, igualmente. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias, igualmente.